que amen a Dios, que verdaderamente quieran aprender cómo orar o verdaderamente quieran aprender el misterio en la oración. Entonces queremos aprender muchas otras cosas, menos lo que debería de ser el fundamento para todo cristiano, lo que debería de ser un principio para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Deberíamos de anhelar aprender cómo orar. Deberíamos de anhelar y escudriñar la palabra de Dios para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la oración. Y muchos creen que la oración solamente es para presentar peticiones y necesidades y esperar que Dios conteste esa petición o conteste esa necesidad. Esa es una parte de la oración, pero el meta para cada hijo de Dios, el meta en la vida de oración para todo hijo de Dios, para todo cristiano, debería de ser poder empezar una relación con su Dios. El meta para el hijo de Dios en la oración debería de ser poder tener una relación íntima con el Dios de su creación, con el Dios que lo creó, con el Dios que lo salvó. Ese debería de ser nuestra meta en el lugar de oración. La oración no solamente es para presentar necesidades, para presentar peticiones, sino deberíamos de estar más enfocado en tener una relación con este Dios que solamente estarle exigiendo a este Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Cuando comprendes que la oración, el meta de la oración debería de ser relacionarte con Dios, empezar una relación con Dios, entonces Dios le ama y le gustan ese tipo de oraciones. Golpea al que está a tu hermano y dile: no te duermas, no te duermas. Díselo: no te duermas. Imagínate si aquí te duermes en la oración, en la palabra. Ajá. Siempre que te empiezas a dormir en el servicio, en la oración, en la palabra, estás bajo un ataque del diablo. Amén. Bajo ataque, es un ataque del diablo. Todo lo que te impida prestar atención a la palabra de Dios, poder orar, poder alabar, poder estar escudriñando la palabra de Dios, estás bajo un ataque del diablo. Ajá. Entonces Dios ama cuando comprendemos esto de la oración. Dios ama las oraciones. En Apocalipsis capítulo 8 versículo 4, la Biblia nos dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué fue lo que subió? El humo del incienso. ¿Y qué era el incienso? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los hijos de Dios son un aroma fragante para Dios. Dios se goza con ese aroma fragante. A Dios le encanta que se eleve un aroma fragante en adoración a Él. Las oraciones son un olor fragante y Dios se goza de ese olor. Y la razón por qué Dios se goza de ese olor es porque la oración es el medio por el cual el hombre y la mujer pueden emprender una relación con su Dios. Fuera de la oración no hay manera que tú tengas una relación con Dios. Es solamente en el lugar de oración que puedes relacionarte con tu Dios, y ese es el anhelo de Dios. Usted tiene que entender, iglesia, que antes de toda la creación solamente estaba la Trinidad. Antes de todo lo creado solamente estaba la Trinidad. Amen. Y la Trinidad es formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y algo de estos tres es que ellos siempre han estado en comunión unos con otros. La Biblia nos dice que estos tres son
uno. Ellos tienen todas las cosas en común. Ellos siempre están en constante comunión. Después de ellos crear toda la creación y llegaron al fin de toda la creación, de todo lo que habían hecho, en el sexto día ellos tuvieron una junta ejecutiva y empezaron a discutir acerca de su mejor creación que estaban a punto de hacer. Y eso es en Génesis 1:26. En Génesis 1:26 esta Trinidad empezó a discutir acerca de la creación del hombre, y la Biblia dice: entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Está hablando en plural, porque aquí estaban los tres, estaban discutiendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acerca de la creación de la humanidad. Y ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, hagámoslo igual que a nosotros. Y el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de su creador, y por ser hecho a la imagen y a la semejanza de su creador, fue que ahora nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de emprender una relación con nuestro Dios, o empezar a tener comunión con nuestro Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Creo que no. Cuando nosotros fuimos creados a la imagen, a la semejanza de Dios, Dios depositó en nosotros podernos comunicar con Él, y es por medio de su Espíritu. Cuando Dios formó al hombre, el hombre no tenía vida hasta que Dios sopló sobre el hombre. Ese soplo se llama ruach. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos da la capacidad para poder comunicarnos con el Dios que la Biblia nos dice es espíritu. Con tu carne no te puedes comunicar con Él, con tu carne no puedes relacionarte con Él. Todo lo puso en el Espíritu. Por eso Dios demanda y nos dice una y otra vez que andemos conforme el Espíritu y no la carne. Entonces el plan de Dios siempre ha sido tener comunión con el hombre. Cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en el huerto del Edén, la Trinidad tenía comunión con ellos. La Trinidad se paseaba en el huerto del Edén y tenían comunión, tenían una relación, se conocían, platicaban, ellos se comunicaban, y ese era el plan y el propósito de Dios desde el principio. En Génesis 3:8 la Biblia nos dice: y oyeron la voz, diga conmigo la voz de Jehová Dios, diga conmigo Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire, diga conmigo aire del día. Y dice la Biblia: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo que acabamos de leer es que la Trinidad se estaba paseando por el huerto del Edén. Dice la voz. La voz es la palabra de Dios. La voz es el verbo de Dios. La voz es el Hijo de Dios. Y dice Jehová Dios, ese es nuestro Padre. Y luego dice la Biblia que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa palabra aire en hebreo es ruach, que significa espíritu. Entonces los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se estaban paseando por el huerto del Edén, buscando a Adán y a Eva para poder comunicarse con ellos, para poder tener una comunión con ellos. Pero la Biblia nos dice que por causa del pecado, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Por causa del pecado, el hombre, la humanidad, se desconectó de tener comunión con Dios, de relacionarse con Dios. Entonces la presencia del pecado es la ausencia de tu comunicación con Dios. La presencia del pecado es la ausencia de la oración. Cuando hay oración no hay pecado, pero cuando hay pecado no hay oración. Lo que te desconecta para tu
tú seguir orando se llama pecado. La razón por qué muchos han perdido su vida de oración es por el pecado, no es por nada más. No es el cansancio, no son las otras cosas, no es el trabajo, no es que tengas tantas cosas que hacer, no, es el pecado que estás practicando que te sigue alejando de tu tener comunicación con Dios, de tu poderte relacionar con Dios, de tu poder tener comunión con Dios. Cuando hay pecado no hay comunión, cuando hay comunión no hay pecado. Por eso, iglesia, ahora es sumamente importante la oración, porque hubo una desconexión de Dios con el hombre, y lo único que los puede volver a reconectar obviamente fue la cruz, fue Jesús clavado en la cruz. Ahora, por medio de la sangre de Jesús y por medio de la oración, nosotros tenemos acceso para volver a emprender una relación, una comunión con Dios. Para usted ser salvo necesita una oración. La importancia de la oración es tanto que para usted y yo ser salvos se empieza con una oración, porque lo que se perdió fue la oración. Oración es lo mismo que comunión, es lo mismo que relación. Y eso lo tenemos que tener en mente, porque pensamos que la oración es pedir. Pensamos que la oración es pedir. Pero la oración no fue hecha para pedir, fue hecha para poder tener comunión íntima con Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? En Romanos 10, versículo 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. La oración es tan importante que fuera de ella no hay salvación. Es tan importante la oración que fuera de ella no hay salvación. Tu salvación empezó con una oración. Jesús entró a tu vida con una oración. Fuiste lavado por la sangre de Jesús por una oración. Dios te entrega vida eterna por una oración. Entonces necesito que entienda que la oración es sumamente importante, porque es la que nos vuelve a reconectar con nuestro Dios. Pero la oración no solamente se hace cuando eres salvo o para ser salvo, sino que la oración debe formar parte de la vida de los hijos de Dios, porque necesitamos que conectarnos con Dios a diario. A diario. Entonces hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración. La razón por qué mucha gente no ora, muchos cristianos no oran, es porque no comprenden o no saben la importancia de la oración. Solamente les dicen tienes que orar, pero no les dicen por qué hay que orar. Y luego no les enseñan cómo orar. Y luego se frustran porque oran como ellos pueden, oran a como ellos puedan orar y no ven resultado de la oración. Y no es que la oración no tenga poder, no es eso. Es que muchas de las veces, como Santiago dice, pedimos mal. Y por eso no recibimos. Y la semana pasada, iglesia, les empecé hablando acerca de que servimos a un Dios que escucha nuestras oraciones y contesta nuestras oraciones. No solo es un Dios que escucha, es un Dios que responde. Y les he dicho, iglesia, que Jesús una y otra vez oraba. Pero Jesús no solamente oraba por orar, sino que era estratégico en su oración. Diga conmigo, estratégico. Dígalo más fuerte, estratégico. Jesús era estratégico cuando Él oraba, o cómo Él oraba, o dónde Él oraba. Él era estratégico. Y les dije que Jesús oraba de noche. Les dije que la razón por qué Jesús oraba de noche es porque el mundo espiritual se activa en la noche. Y para tú poder gobernar durante tu día, cuando se activa la vida de los hombres, necesitas que tomar dominio desde la noche.
Y Jesús tomaba gobierno desde la noche y así tomaba gobierno del día. Por eso Jesús oraba de noche. Y les dije que Jesús oraba también de madrugada, antes de que saliera el sol. Les dije que Jesús ordenaba su día antes del día empezar. Les dije que muchos de nosotros permitimos que cualquier persona, que cualquier situación determine el tipo de día que vamos a tener. Cuando Jesús nos enseña que si oras de madrugada antes de que salga el sol, tú mismo puedes ordenar el tipo de día que tú vas a tener. No necesitas que tener un día malo, puedes tener días buenos, pero necesitas que ordenarlos, necesitas que soltar palabras, necesitas que abrir tu boca y no dejar que las demás cosas determinen tu día, sino que tú mismo ordena y determina tu día. Les dije, iglesia, que Jesús oraba de noche, pero ordenaba de día. Jesús oraba de noche y daba órdenes en el día. Les dije que Jesús ya no oraba de día, oraba de noche, pero ordenaba de día. Les dije, iglesia, que le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y la primer clase que Jesús les dio de la oración fue una clase de alabanza y de adoración. La primer clase de oración no fue una clase de oración, fue una clase de alabanza y de adoración. Y leímos de allí de Lucas 11 en el versículo 2, cuando Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les dije que esa palabra santificado en griego es la palabra agiazo. Agiazo significa venerar. Agiazo significa admirar y adorar. Y Jesús les dice: empiecen a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces nuestra oración empieza con una alabanza y una adoración, no con una petición. Les dije que muchos de nosotros no recibimos contestación a nuestra oración porque Dios no está en nuestra oración. Porque es importante alabar y adorar a Dios, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo Israel. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, para tú atraer a Dios, la presencia de Dios, necesitas que alabar y adorar antes de orar. Les dije, si no empiezas a alabar, si no empiezas a adorar antes de orar, es muy posible que Dios no esté en tu oración. Les dije que si la presencia de Dios no está cuando tú estás orando, no tienes nada que hacer orando. Cuando no sientes la presencia de Dios en medio de tu oración, no tienes nada que hacer orando, porque Dios no está ahí. Y te preguntas, he estado orando y Dios no contesta. La razón es porque Dios no está ahí. Entonces, cuando Dios no está ahí, lo que tienes que hacer es que tienes que hacer que Él venga a ti. ¿Cómo lo haces? Alabando y adorando. Cuando alabas y adoras, va a llegar un momento determinado donde la presencia de Dios llega. Lo vas a sentir automáticamente, toda la atmósfera cambia. Sabes cuando Él llega. Sabes cuando Él no está. Y cuando Él no está, no tienes nada que hacer abriendo tu boca y orar. Es la realidad. Por eso la oración se te hace pesada, cansada, te da sueño, ya quieres terminar, ya no sabes ni qué decir, porque la presencia está ausente. Pero cuando Dios está presente, la oración fluye. Recibes fuerzas para seguir orando. Y lo siguiente que te quiero decir es que mientras que estés en la presencia de Dios, tienes que empezar a orar en el espíritu, en otras lenguas. Lo siguiente que te quiero decir es que tienes que orar con todo tu corazón. Dile al que está a tu lado: con todo tu corazón.
Tienes que empezar a orar con todo tu corazón. Tienes que orar con todo tu corazón. Si usted quiere agarrar lecciones de la oración, váyase a Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5, Santiago les está dando clases de la oración. Y en el versículo 16 de Santiago 5, versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina diciendo una frase que muchos cristianos conocen: la oración eficaz del justo puede mucho. Si lo leemos en español así como está, probablemente fallemos en lo que está tratando de decirnos. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra eficaz cambia todas las cosas. Porque a veces nos olvidamos y decimos: la oración del justo puede mucho. Pero dice la oración eficaz del justo. Entonces hay una manera como orar. Dios ha establecido algo que nosotros debemos de seguir para poder recibir contestaciones. Si lo leemos en la versión amplificada, escúcheme bien cómo dice en la versión amplificada. Dice: la oración persistente, diga conmigo persistente. Y luego dice: que nace del corazón del justo puede mucho. Dice: la oración persistente que nace del corazón del justo puede mucho. ¿Dónde nace la oración? En el corazón. La oración debe de nacer de tu corazón, no de tu mente, de tu corazón. Por eso es muy importante cuando la presencia de Dios baja, cuando la presencia de Dios desciende, allí en tu lugar secreto, después de haber alabado y adorado a Dios, es muy importante empezar a orar en otras lenguas. Es muy importante explotar en otras lenguas. En Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 nos habla de las lenguas. Cuando empiezas a orar en otras lenguas, el Espíritu de Dios va a venir y va a implantar, va a colocar en tu corazón la oración que debes de hacer. Si haces lo que te estoy diciendo, porque es lo que la Biblia nos enseña, te vas a dar cuenta que muchas de las veces tú tendrás tus propias necesidades, pero en tu oración no terminas orando por ellas, sino terminas orando por otras cosas que el Espíritu de Dios implantó en tu corazón. Cuando me refiero a orar de tu corazón, me refiero a orar las oraciones que el Espíritu de Dios implanta en él. ¿Me está siguiendo? En Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Así que no trates de averiguar, de comprender, de tratar de entender lo que tu hermano está orando en lenguas. Si Dios te da la interpretación, no va a ser cuando tú quieras entenderlas, va a ser cuando Él te quiera dar la interpretación para entenderlas. Entonces, el que habla en otras lenguas no habla con los hombres, sino con Dios, sino a Dios, dice la palabra. Pues nadie le entiende. Dice: aunque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu habla misterios.
Cuando empiezas a hablar en otras lenguas, hablas misterios, no con los hombres, sino con Dios. Hablas misterios. La pregunta es, ¿cuáles son esos misterios? ¿Cuáles son los misterios que el Espíritu de Dios habla por medio de nosotros? En Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, nos dice los misterios. Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego nos dice a cuál es la debilidad del cristiano. Dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. La debilidad de todo hijo de Dios, de todo cristiano, es no saber qué orar. Quisiera haber dicho algo. Quisiera haber dicho algo. La debilidad de todo hijo de Dios es que no sabe por qué orar. No sabes. No sabes qué orar. No sabes qué pedir. Es solamente cuando dejas que el Espíritu de Dios inunde tu vida, que dejas que el Espíritu de Dios implante en tu corazón la oración que debes de hacer. Entonces esa será la oración que deberías de hacer. No sabemos qué pedir, no sabemos qué orar, pero el Espíritu nos ayuda a orar. Sigue diciendo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿qué es lo que escudriña? Los corazones, los corazones, los corazones. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es el que va a implantar en tu corazón la oración. Si usted lee esos versículos en Nueva Traducción Viviente, los va a entender mejor. Y dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Y usted cree que usted sabe qué pedir. Y usted cree que sabe qué pedirle a Dios en oración. Entonces, si la presencia de Dios no está en tu oración, ¿cómo vas a saber qué orar? Si no permites que el Espíritu de Dios inunde tu vida, te guíe en la oración, ¿cómo vas a saber tú qué orar? Si siempre oras en tu entendimiento, ¿vas a saber qué orar? Te pregunto en esta mañana, si siempre oras en tu entendimiento, ¿vas a saber qué orar? ¿Acaso los que oran en el entendimiento saben lo que Dios quiere que oren? Pero somos buenos para criticar al que ora en el Espíritu. Y se creen muy sabios y muy espirituales los que hablan en contra de orar en lenguas. Y lo primero que hablan es del orden, sin saber que toda su vida ellos, por orar con su entendimiento, han estado orando fuera de orden. Toda su vida han estado orando fuera de orden. Dios es orden. Piensas que lenguas es desorden. Las cosas del Espíritu, el hombre natural no las entiende. Entonces quieren usar sus 5 sentidos para entender por qué el cristiano ora en otras lenguas. No se puede. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. El Espíritu de Dios dice
que Él nos da el saber qué pedirle a Dios. Y luego sigue diciendo, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Eso lo vamos a cubrir la próxima enseñanza. Orar conforme la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que te ayuda a orar en la voluntad de Dios. Golpea a tu hermano nuevamente, échale agua si quieres. No te duermas. Tenemos que aprender a orar con nuestro corazón, no con nuestra mente. Tienes que empezar a dejar que el Espíritu de Dios te guíe en tu oración para orar lo que Él quiere, lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros oremos. Y esa oración nace de tu corazón. Para que tu oración llegue al corazón de Dios, primero tiene que llegar a tu corazón. Para que tu oración toque el cielo, primero tiene que tocar tu vida. Para que la oración mueva a Dios, primero esa oración te tiene que mover a ti. Quieres tocar el corazón de Dios y ni tu propia oración te toca a ti. Quieres mover a Dios y la oración que estás haciendo no te mueve a ti. Les estoy tratando de dar a entender qué tanto nos falta en la oración. Qué tan perdidos estamos en lo que es sumamente importante para el cristiano. La oración tiene que salir de tu corazón. Y esa es la oración que Dios contesta. Por eso Dios le contestó a una mujer estéril llamada Ana. En Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 12 al 15. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y dice, pero Ana hablaba en su corazón. ¿Dónde es que Ana hablaba? En su corazón. La oración venía de su corazón. Y dice, y solamente se movían los labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Nueva Traducción Viviente dice: no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Dios contestó la oración de Ana porque Ana estaba orando desde su corazón. Y solamente el Espíritu Santo puede colocar en tu corazón la oración que debes hacer. Ana siempre, año tras año, le pedía a Dios: dame hijos. Pero no fue hasta que el Espíritu de Dios le implantó en su corazón: ya no ores eso, ora a Dios que te dé un hijo para tú volvérselo dar a Dios, porque Dios necesita que alguien tome el lugar del sacerdote Elí. Cuando ella le dijo al Señor: dame un hijo y yo te lo entregaré a ti, fue cuando ella se puso conforme la voluntad
de Dios y Dios contestó su oración. Pero todo empezó en su corazón. El Espíritu Santo implanta en tu corazón lo que usted debe de orar, lo que Dios quiere que usted ore y no lo que usted quiere orar. Si quieres, iglesia, que Dios conteste tu oración, debe de ser una oración que nace desde tu corazón. Cuando oras con todo tu corazón, tu mente está conectada a ella. Tu mente está conectada a la oración. Cuando oras con tu mente, te desconectas por completo. Y entonces en medio de tu oración estás orando, pero tu mente está en otro lugar. Y entonces te pierdes en la oración, ya ni sabes lo que estás pidiendo. Muchos de ustedes pueden estar orando por algo y terminan diciendo gracias por estos alimentos. ¿A cuáles alimentos? Pero nomás para que te des cuenta qué tan perdido estás de la oración. Y quieres la atención del cielo. Iglesia, si quieres total atención del cielo en tu oración, Dios demanda total atención en tu oración. Si quieres total atención del cielo cuando estás orando, tú necesitas que poner toda tu atención en tu oración. ¿Me estás siguiendo, iglesia? No puedes estar orando y tu mente pensando en algo más. No puedes estar orando y tus manos estar haciendo algo más. No puedes estar orando y estar checando tu celular. No puedes estar orando y estar viendo qué es lo que está sucediendo. Necesitas que estar totalmente perdido en la oración que estás haciendo. Por eso cuando Elí llegó y vio a Ana que estaba orando con todo su corazón, lo primero que dijo fue: esta mujer está ebria, esta mujer está borracha. ¿Cómo se comporta un borracho? Un borracho está totalmente perdido. Dice: este está borracho. Ana estaba totalmente perdida en la oración, que no se había dado cuenta que Elí la estaba viendo. Pero nosotros queremos mantener el orden. Queremos ser muy ordenados en la oración. Y aún con toda tu orden, Dios no te contesta. Pero una mujer que estaba brincando de un lado a otro, totalmente ebria, borracha, parecía que estaba borracha, parecía que estaba ella totalmente borracha. Dios le contestó a ella, y a ti que te mantienes ordenado no te contesta. Tú que sigues todo el orden, ninguna oración te contesta. Pero la que estaba moviéndose totalmente tomada, ebria, a esa Dios le contestó. Porque estaba perdida en su oración. Pero tú te mantienes en orden. Dices: ay, el hermano ya empezó con sus griteados. La gritería que va a empezar ahorita es hermano. Tu mente se perdió. ¿Me arrodillo o no me arrodillo? Si me arrodillo, necesito que alguien me levante. ¿Lloro o no lloro? ¿Me quedo aquí o me voy para allá? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? Necesitamos que estar totalmente enfocados en nuestra oración. Totalmente enfocados en nuestra oración. Tienes que orar con fuerzas. Diga conmigo: fuerzas. Necesitas fuerzas. En Lucas capítulo 22 versículo 44, la Biblia nos dice: cuando Jesús estaba orando en el monte, en el huerto Getsemaní, y la Biblia nos dice que Jesús estaba en agonía y él oraba intensamente. Diga conmigo: intensamente.
Y la Biblia dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él es nuestro modelo a seguir. Y la Biblia dice que Jesús oraba intensamente, tan intenso que empezó a sudar. Pero la Biblia nos dice que empezó a sudar gotas de sangre. Jesús estaba orando con toda su vida, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, de tal manera que empezó a sudar. Tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tú sudaste en medio de tu oración? Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que sudaste en tu oración? Jesús, tu Salvador, el Hijo de Dios, sudaba en la oración, pero tú estás bien fresco en la oración. Tú no sudas absolutamente nada. No hay fuerza, no hay virtud que sale de ti cuando estás orando. Pero Jesús sacaba toda su fuerza. Tú sacas toda tu fuerza en sonceras, en mensadas. Pero con Dios mantienes tu fuerza. Totalmente te desordenas detrás de la puerta, pero con Dios soy muy ordenado. Y detrás de la puerta donde nadie te ve, solamente Dios. Dios ve tu desorden, pero en la casa de Dios soy ordenado. Dios no puede ser burlado. Él ve tu desorden detrás de la puerta. Él ve cuando te escondes y haces tu desorden. Pero en la casa de Dios mantengo orden. Jesús oraba y sudaba totalmente. Totalmente terminaba sudando. Y nosotros no podemos ni una sola gota. He ido a servicios de oración en las iglesias y no sé si estoy en un servicio de oración o si estoy en la biblioteca pública donde no puedes moverte ni hacer ruido. No sé dónde estoy. Estoy en la iglesia o me fui para la biblioteca donde no puedes hablar ni moverte. ¿Dónde estoy, Señor? ¿Estoy en la iglesia o estoy en la biblioteca? La mayoría de los servicios de oración está silencio. Y no te muevas. No te muevas. No digan shh. ¿Dónde estoy, Señor? ¿Dónde estoy? Así es la oración de muchos. Y el único que puedes oír: gracias, Señor, gracias. Es lo único que oyes. Llegué a la junta de pastores de aquí en Bronzeville, todos hincados, sentados, hincados en su silla. Llegué tarde y no se oía nada. Dije, seguro ya se durmieron 2 o 3. Y cuando entré, todos levantaron la cabeza. Así como ahorita que pasó la niña, que todos voltearon a verla. Es porque tu mente y tu corazón no está en la palabra, está en qué está sucediendo. Si ahorita sale uno y empieza a gritar, ¿usted qué está pasando? Entré y todo el mundo levantó la cabeza. ¿Quién llegó? Y es silencio total. Silencio total. Y empecé a orar en el espíritu yo. Liba, sota, libra. Empecé despacito y la presencia de Dios me sumergió y terminé orando en todas mis fuerzas. La bazooka. Empecé. Y ellos han de haber dicho, ¿y ese loco quién es? Y luego se me pegó una hermana, liba, bazooka, palabra. Pero antes de yo llegar había silencio total. Sales como nuevo, fresco de la oración.
todas tus fuerzas las mantuve, Señor. Oré. ¿O estás seguro que oraste o descansaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Oraste o descansaste? Porque la última vez que yo chequé, Jesús sudaba sangre. Sangre, no agua, sangre. Entonces Dios no contesta nuestra oración porque mantenemos nuestra orden. Porque no hay virtud, no hay fuerzas, no peleamos, no hacemos nada, no hay ningún ruido, no hay ningún pillo, porque no está saliendo del corazón. Cuando Dios sumerge tu corazón con una oración, tú te pierdes en esa oración. A ti no te importa lo que la gente va a hablar de ti. A ti no te importa lo que la gente se va a burlar de ti. A ti no te importa las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Cuando empiezas a orar conforme el corazón, conforme la petición, la oración que el Espíritu de Dios implantó y colocó en tu corazón, esas son las oraciones que Dios contesta. Tienes que aplicar fuerza, tienes que orar intensamente, tienes que hacer algo para llamar la atención del cielo. Me está siguiendo, iglesia. Así que olvídese de mantener su orden en el lugar de oración. Preocúpese por la presencia de Dios, que la presencia de Dios allí esté y que el Espíritu Santo implante en usted la oración que usted debe de hacer, y esa oración es la que Dios va a contestar. Eso es lo que Dios va a contestar. Dile al que está a tu lado: ora con todas tus fuerzas. Y con esto termino. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Amen. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Hay un nombre que Dios nos dio y se llama Jesús. Y ese es el único nombre. No hay otro. Es el único nombre que atrae la atención de Dios. Amen. Ese es el único nombre que te abre las puertas del cielo. Ese es el único nombre que Dios le presta atención. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Juan 14, 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 al 14. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, escúcheme lo que estoy a punto de decir, eso mismo es lo que Él va a hacer. Todo lo que usted pidiere en el nombre de Jesús, escúcheme bien, eso mismo va a ser lo que Él va a hacer. No más, no menos. Va a ser lo que usted dijo. No más y no menos. Señor, dame para la renta. Dios te da para la renta, pero Dios no te da una casa. Señor, quítame este dolor de cabeza. Dios te lo quita, pero no te sana completamente. Todo lo que ores en el nombre de Jesús, eso mismo es lo que Él va a hacer. Entonces, el que le pone el límite a Dios no es Dios, es tu oración. Lo que limita a Dios no es su poder, Él es todopoderoso. Lo que limita a Dios es tu pequeña oración. Tan pequeña tu oración. Muchas de las veces Dios se ofende con tu oración. Ese es mi hijo, el que está orando, que me está pidiendo que haga eso tan mínimo, tan insignificante. Insultamos a Dios con nuestras oraciones.
Señor, $20, que caigan $20, no solamente $20. Señor, llena esta iglesia. Esto, para el Señor, esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y muchos se le llena y piensan que ya llegaron al meta. Tan insignificante, tan pequeños. Insultamos a Dios con oraciones tan insignificantes, tan pequeñas, tan mínimas. Y luego te preguntas por qué no progresas. ¿Dónde estás, Dios? Todo lo que Dios ha hecho en tu vida es por lo que tú has orado. Entonces lo que tú eres hoy es el producto de las oraciones que hiciste ayer o de las oraciones que no hiciste ayer. Todo lo que estás viviendo hoy es porque lo oraste ayer o porque no lo oraste ayer. ¿Qué es lo que quieres? Dios te dice, pídelo en mi nombre, y eso lo que quieres lo haré. En Juan 16, versículo 23 al 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Yo solamente le pido a Dios por salud, y eso es lo único que tienes. Yo no le pido nada a Dios y no tienes nada. Se ve. No nos tienes que decir. Podemos nosotros ver, no estamos ciegos, podemos ver que no le pides nada a Dios. Lo podemos ver. Muy espirituales. Yo no le pido nada a Dios. No, se ve. Muy espirituales. Como que si Dios está en contra de ciertas cosas. Dios está en contra de que te pierdas, o de que por algo te termines perdiendo. De eso Dios está en contra. Todo lo que pidieras en mi nombre, Dios no lo dará. Y termina diciendo: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Si no recibimos lo que pedimos, nuestro gozo no está cumplido. Cuando recibimos lo que pedimos, tenemos gozo. Eso es lo que nos da gozo. Pero tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado un nombre que abre los cielos para nosotros, y ese es el nombre de Jesús. En Filipenses 2, versículo 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios nos ha dado un nombre. El nombre de Jesús es lo que atrae la atención del Padre. El nombre de Jesús es lo que nos da el acceso ante el Padre. El nombre de Jesús es el código de acceso hacia el Padre. Dios nos ha dado un nombre, y el nombre se llama Jesús. El problema de los cristianos es que ellos empiezan a orar y terminan en el nombre de Jesús. Pero bíblicamente las escrituras nos enseñan que debemos
debemos de empezar a orar en el nombre de Jesús, porque lo que después le pedimos en el nombre de Jesús, eso mismo es lo que Él nos da. Entonces tenemos que aprender a empezar a orar en el nombre de Jesús. El cielo se abre, tienes la atención del Padre y la atención del cielo. Ellos empiezan a escuchar tu oración, pero la gente habla todo lo que tiene que hablar, hace todo lo que tiene que hacer, presenta todas las peticiones que tienen que presentar y terminan bien fuerte en el nombre de Jesús. Y es cuando apenas se abren los cielos, es cuando apenas Dios escucha. Entonces Dios solamente escuchó en el nombre de Jesús, pero no escuchó todo lo que había dicho antes de decir en el nombre de Jesús. Entonces mucha gente se queda: ¿por qué Dios no me contestó? Porque Dios no escuchó nada. Lo único que Dios escuchó fue en el nombre de Jesús. Y luego te vio que te fuiste. Lo que atrae la atención de Dios es el nombre de Jesús. Lo que hace que Dios incline su oído para escuchar tu oración es en el nombre de Jesús. Por eso empieza: Padre, en el nombre de Jesús. Ahora sí tienes la atención del cielo. Ahora sí tienes la atención de Dios. Dios no te contesta las oraciones porque seas bueno. Dios no te contesta las oraciones porque te hayas portado muy bien. Dios contesta las oraciones en el nombre de Jesús. No porque seas bueno, no porque seas digno, sino que Dios contesta las oraciones en el nombre de Jesús. Así que antes de presentar su oración, de presentar su petición, acuérdese de orar en el nombre de Jesús. Y usted va a experimentar contestaciones de Dios. Usted va a experimentar que Dios contesta esa oración. Usted va a experimentar los cambios que esa oración va a hacer. Usted va a experimentar el gozo cumplido por la contestación a su oración. Póngase de pie. Póngase de pie. Si ponemos el último canto, hermano, que teníamos, levanta tus manos. Amen. Jesus. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Teach us how to pray, Lord. Enséñanos a orar. Teach us how to pray, Jesus. Es solamente en el nombre de Jesús, iglesia. La sangre de Jesús es la que nos da acceso ante el trono de la gracia. Amen. Podemos venir confiadamente